Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para sumergirnos en un tema fascinante. Hoy tengo algo realmente especial preparado para ustedes. Vamos a hablar de la química, esa ciencia increíble que está en todas partes, literalmente, y de una persona que ha dejado una huella significativa en este campo. Y no solo eso, vamos a admirar una imagen impresionante, así que asegúrense de quedarse hasta el final. Antes de que comencemos, quiero agradecerles a todos por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Significa mucho para mí. Y si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte al canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de los vídeos futuros. Tocamos temas interesantes, desmitificamos conceptos complejos y siempre intentamos pasar un buen rato. Así que suscríbete y únete a la aventura. Bien, ahora sí vamos a lo que nos concierne. La química y, más específicamente, las palabras que mejor la describen. La química, esa rama de la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Suena un poco aburrido, ¿verdad? Pero les prometo que no lo es. Es la base de todo lo que nos rodea. Desde el aire que respiramos hasta el teléfono que usas para ver este vídeo, todo está hecho de átomos y moléculas que interactúan entre sí según las leyes de la química. Para empezar, pensemos en las palabras que mejor capturan la esencia de la química. Palabras que la definen, que la hacen vibrar, que nos hacen entender su magia. La primera que me viene a la mente es, sin duda, ***, transformación ***. La química es el reino del cambio. Las sustancias se combinan, reaccionan, se descomponen, todo está en constante movimiento. Es la capacidad de la materia para cambiar su forma, su estado, su identidad, lo que la hace tan fascinante. Pensemos, por ejemplo, en la fotosíntesis, el proceso milagroso por el cual las plantas transforman la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Una verdadera transformación mágica. Es la alquimia de la naturaleza, donde la energía del sol se convierte en alimento, sosteniendo la vida en nuestro planeta. Consideremos la transformación de los alimentos en nuestro cuerpo. Cuando comemos, nuestro sistema digestivo descompone los alimentos en moléculas más pequeñas, que luego son absorbidas y utilizadas por nuestras células para obtener energía y construir nuevas estructuras. Es una serie compleja de reacciones químicas que nos mantienen vivos y en funcionamiento. O piensen en la transformación del petróleo crudo en gasolina, plástico y otros productos que usamos a diario. Este proceso, que involucra la destilación, el craqueo y la polimerización, es un testimonio del poder de la química para manipular la materia y crear nuevos materiales con propiedades específicas. La transformación es en esencia el motor que impulsa la química, el latido que la mantiene viva. Luego no podemos olvidar la palabra ***, estructura ***. La química nos enseña que la forma importa. La disposición de los átomos en una molécula determina sus propiedades. Un ligero cambio en la estructura puede alterar por completo el comportamiento de una sustancia. Piensen en el grafito y el diamante, ambos compuestos únicamente de carbono, pero con estructuras tan diferentes que uno es blando y negro, y el otro es duro y brillante. El grafito, con su estructura en capas, es ideal para escribir, mientras que el diamante, con su estructura tridimensional compacta, es uno de los materiales más duros conocidos. La estructura de una molécula también influye en su capacidad para interactuar con otras moléculas. Por ejemplo, la forma de una enzima, una proteína que cataliza reacciones químicas en los seres vivos, determina qué moléculas puede unir y transformar. Un pequeño cambio en la estructura de una enzima puede afectar drásticamente su actividad y, por lo tanto, el funcionamiento de todo el organismo. La estructura es la llave que abre las puertas a las propiedades de la materia. Es el plano que define cómo se comportará una sustancia en el mundo. Otra palabra clave es ***, reacción ***. Las reacciones químicas son el corazón de la química. Son los procesos que ocurren cuando las sustancias interactúan entre sí, liberando energía, formando nuevos compuestos o cambiando su estado físico. Las reacciones químicas están en todas partes, en la digestión, en la combustión, en la corrosión, en todo. Estudiar las reacciones químicas es fundamental para entender el mundo que nos rodea. Hay diferentes tipos de reacciones químicas, cada una con sus propias características y aplicaciones.
Las reacciones de oxidación-reducción, por ejemplo, son fundamentales para la generación de energía en las baterías y en la respiración celular. Las reacciones de neutralización, que ocurren cuando un ácido reacciona con una base, son importantes para controlar el pH de las soluciones y para la producción de sales. Las reacciones de síntesis, en las que se forman nuevos compuestos a partir de sustancias más simples, son esenciales para la fabricación de medicamentos, polímeros y otros materiales. La comprensión de las reacciones químicas nos permite manipular la materia y crear nuevos productos y tecnologías. Y hablando de reacciones, no podemos dejar de lado la palabra ***, equilibrio ***. Muchas reacciones químicas no van en una sola dirección, sino que alcanzan un equilibrio, un estado donde la velocidad de la reacción hacia adelante es igual a la velocidad de la reacción inversa. Entender el equilibrio químico es esencial para controlar y predecir el comportamiento de las reacciones. El equilibrio químico es un concepto dinámico, donde las reacciones continúan ocurriendo, pero a la misma velocidad en ambas direcciones. Factores como la temperatura, la presión y la concentración de los reactivos y productos pueden afectar la posición del equilibrio, es decir, la proporción de reactivos y productos presentes en el sistema. La comprensión del equilibrio químico es crucial en muchas áreas, como la producción industrial de productos químicos, la regulación del pH en los sistemas biológicos y el estudio de la contaminación ambiental. Por ejemplo, en la producción de amoníaco, un fertilizante importante, se utiliza el principio de Le Chatelier para desplazar el equilibrio hacia la formación de amoníaco, aumentando así el rendimiento de la reacción. Otra palabra que siempre asociamos con la química es ***, energía ***. La energía es la fuerza impulsora detrás de todas las reacciones químicas. Algunas reacciones liberan energía, mientras que otras requieren energía para ocurrir. La química nos ayuda a entender cómo se almacena, se transfiere y se utiliza la energía. La energía en las reacciones químicas se presenta en diferentes formas, como la energía térmica, la energía lumínica y la energía eléctrica. La energía liberada o absorbida durante una reacción química se conoce como entalpía. La termodinámica, una rama de la química, estudia las relaciones entre la energía y las reacciones químicas. La energía es un concepto fundamental en química, ya que impulsa las reacciones, determina su velocidad y afecta la estabilidad de las sustancias. Por ejemplo, la combustión de la gasolina en un motor libera una gran cantidad de energía en forma de calor y movimiento, lo que impulsa el vehículo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la palabra ***, enlace ***. Los enlaces químicos son las pegas, que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas. Hay diferentes tipos de enlaces, cada uno con sus propias características y propiedades. Estudiar los enlaces químicos es fundamental para comprender la estructura y las propiedades de la materia. Los enlaces químicos son fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos. Los enlaces covalentes se forman por la compartición de electrones entre átomos, mientras que los enlaces iónicos se forman por la transferencia de electrones de un átomo a otro. Los enlaces metálicos se forman por la compartición de electrones entre átomos en una red metálica. La fuerza y la naturaleza de los enlaces químicos determinan las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Por ejemplo, los enlaces covalentes fuertes en el diamante le dan una alta dureza, mientras que los enlaces débiles en el grafito permiten que las capas se deslicen entre sí, lo que lo hace adecuado para su uso en lápices. Ahora, ¿qué hay de la persona que mencionamos al principio? ¿Quién es Demet Khan? Bueno, aunque no tenemos toda la información sobre ella aquí, podemos deducir que es alguien que ha causado un impacto significativo en el campo de la química. La mención de su imagen sugiere que probablemente su trabajo es reconocido y respetado, y que ha contribuido de alguna manera importante al avance de la química. Imaginen, por ejemplo, a una investigadora que ha descubierto una nueva molécula con propiedades revolucionarias, o a una profesora que ha inspirado a generaciones de estudiantes. ¿Quién sabe qué logros ha alcanzado Demet Khan? Demet Khan podría ser una figura clave en el desarrollo de nuevos materiales, como polímeros más resistentes, ligeros y sostenibles. Tal vez su investigación se centra en el diseño de fármacos más efectivos y con menos efectos secundarios, abriendo nuevas vías para el tratamiento de enfermedades. O quizás ha desarrollado técnicas innovadoras para la detección y análisis de contaminantes ambientales, contribuyendo a la protección del planeta. La imagen que la representa podría ser un símbolo de su dedicación, su pasión por la ciencia y su impacto en el mundo.
Podría ser un recordatorio de que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar logros extraordinarios. Es importante recordar que la química es un campo diverso y en constante evolución. Hay innumerables áreas de estudio dentro de la química, desde la química orgánica, que estudia los compuestos que contienen carbono, hasta la química inorgánica, que estudia los compuestos que no contienen carbono. Hay química analítica que se enfoca en la identificación y cuantificación de sustancias, y la química física, que estudia los aspectos energéticos y cinéticos de las reacciones químicas. La química es un crisol de disciplinas que se entrelazan para desentrañar los misterios de la materia. La química orgánica, con su enfoque en los compuestos del carbono, es la base de la vida, ya que los compuestos orgánicos son esenciales para la estructura y función de las células. La química inorgánica se dedica al estudio de los compuestos que no contienen carbono, y es fundamental para el desarrollo de materiales, la fabricación de productos químicos y la comprensión de los procesos geológicos. La química analítica proporciona las herramientas para identificar y cuantificar las sustancias, lo que es crucial para el control de calidad, la investigación forense y la vigilancia ambiental. La química física estudia los principios fundamentales que rigen las reacciones químicas, y es esencial para comprender la termodinámica, la cinética y la mecánica cuántica. Además de las palabras que ya mencionamos, hay muchas otras que podrían describir la química, como innovación, porque la química es una ciencia que impulsa el desarrollo de nuevos materiales, tecnologías y soluciones a los problemas del mundo. También interacción, porque la química es el estudio de cómo interactúan las sustancias entre sí. O descubrimiento, porque la química es un campo donde constantemente se hacen nuevos hallazgos. La química es un campo de innovación constante, donde se descubren nuevas moléculas, nuevos materiales y nuevas tecnologías que transforman nuestra sociedad. La invención de nuevos medicamentos, la creación de materiales más resistentes y ligeros, el desarrollo de fuentes de energía renovables y la mejora de los procesos de producción son solo algunos ejemplos de los logros de la química. La interacción es el principio fundamental de la química, ya que las sustancias interactúan entre sí a nivel molecular, lo que da lugar a reacciones químicas y a la formación de nuevos compuestos. El descubrimiento es el corazón de la química, ya que los científicos constantemente buscan nuevos conocimientos, revelando los secretos de la materia y abriendo nuevas fronteras en el campo de la ciencia. Y ahora, volviendo a la imagen que mencionamos al principio, la imagen de Demet Khan, es probable que esta imagen sea un símbolo de inspiración. Podría ser una foto de ella en el laboratorio, realizando experimentos, o una foto suya recibiendo un premio. O quizás sea una imagen que represente su trabajo, una molécula innovadora o un diagrama de investigación. Sea lo que sea, seguramente es algo que ha impactado en el mundo de la química. La imagen de Demet Khan puede ser un faro de inspiración para las futuras generaciones de químicos. Podría representar su dedicación a la investigación, su pasión por la enseñanza o su compromiso con la innovación. Podría ser una imagen que inspire a jóvenes estudiantes a seguir carreras en química, a explorar el mundo fascinante de la materia y a contribuir al avance de la ciencia. La imagen de Demet Khan es un testimonio de que la química es una disciplina vital y transformadora, con el poder de cambiar el mundo. Es realmente inspirador ver a personas como Demet Khan haciendo contribuciones significativas en el campo de la química. Nos recuerda que la ciencia es una herramienta poderosa para el cambio y que, con dedicación y esfuerzo, podemos lograr grandes cosas. Así que sigamos explorando este mundo fascinante y aprendiendo sobre las maravillas de la química. La química es un viaje de descubrimiento donde cada experimento, cada reacción y cada descubrimiento nos acerca a una comprensión más profunda del universo. Es una ciencia que nos permite transformar la materia, crear nuevos materiales y resolver los problemas del mundo. La química es una aventura emocionante, llena de desafíos y recompensas, que nos invita a explorar, innovar y transformar el mundo que nos rodea. Ahora bien, para recapitular un poco los puntos principales del vídeo, hemos hablado sobre las palabras que mejor definen la química: transformación, estructura, reacción, equilibrio, energía, enlace y muchas más. Hemos reflexionado sobre la importancia de la química en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Y por supuesto, hemos considerado la posible influencia de Demet Khan y su trabajo. Recordemos que la transformación es el motor de la química, la estructura es la llave que abre las puertas a las propiedades de la materia, la reacción es el corazón de la química, el equilibrio es la estabilidad en el cambio,
La energía es la fuerza impulsora detrás de todo, y el enlace es la pega, que mantiene unidos a los átomos. Hemos explorado la química en acción, desde la fotosíntesis hasta la digestión, desde la producción de medicamentos hasta la creación de nuevos materiales. Y hemos considerado la figura inspiradora de Demet Khan, un ejemplo de dedicación y éxito en el campo de la química. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, la química está en todas partes, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. La química es una aventura sin fin, una búsqueda constante de conocimiento y una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Espero que este vídeo haya despertado su curiosidad y su interés por esta ciencia fascinante. Recuerden que cada uno de nosotros puede contribuir al avance de la química, ya sea como estudiantes, investigadores o simplemente como personas curiosas que se maravillan ante los misterios de la materia. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué otras palabras asociarían con la química? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Compartan sus pensamientos, sus ideas y sus descubrimientos. La comunidad es lo que hace que este canal sea especial. Me encanta leer sus comentarios, responder sus preguntas y aprender de sus perspectivas. Juntos podemos explorar el mundo de la química y descubrir todas sus maravillas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir compartiendo la magia de la ciencia. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.